La Escuela para Evangelizadores del Reino capacita a precursores calificados para ampliar su ministerio. ¿Podrías asistir a esta escuela? Pues antes de responder, presta mucha atención al siguiente vídeo. Seguro que te animará. Desde su inicio en el 2014, la Escuela para Evangelizadores del Reino ha hecho muchísimo por la obra mundial. Esta escuela de 2 meses está pensada para capacitar a precursores de experiencia que desean servir donde haga falta. Y, aunque muchos ya han aprovechado esta oportunidad, otros no se animan. ¿Por qué? Bueno, algunos piensan, ya estoy bien donde estoy. Tengo un buen trabajo que me permite ser precursor. Mi congregación me necesita. ¿Quién sabe a dónde me mandarán? Odio mudarme. Es que no soy muy listo. Mis circunstancias no me lo permiten. No me necesitan a mí. Hay muchos otros que sí están a la altura. ¿Te has sentido identificado? Pues el cuerpo gobernante te entiende. No es fácil dejar atrás lo que conoces y adentrarse en lo desconocido. Pero antes de descartar la idea de ir a la escuela, hay una razón maravillosa que podrías tener en cuenta. ¿Cuál es? Si quieres descubrirla, por favor, ven a la reunión que se celebrará mañana durante la hora del almuerzo. Nos gustaría mucho que vinieras. La reunión para los interesados en solicitar la Escuela para Evangelizadores del Reino se celebrará el domingo a las 12:45 en el sótano del Salón de Asambleas. Podréis ver el lugar señalizado. En caso de duda, podéis preguntar a algún acomodador. Todos los que deseen ampliar su ministerio están invitados a asistir. En la familia todos somos imperfectos y a veces ponemos a prueba la paciencia de los demás. ¿Qué principios bíblicos nos ayudarán a mostrar amor a los miembros de nuestra familia, incluso en momentos de tensión? Escucharemos la siguiente serie de 4 discursos. Cada orador presentará el siguiente. El hermano Benjamín Bermejo, siervo de construcción de la Congregación Mejorada del Campo, presentará el primer discurso titulado «Sean pacientes y sopórtense unos a otros con amor, al tratar con familiares que no son testigos». Hermano Bermejo, te escuchamos con atención. La paciencia. ¿Quién no la ha perdido en alguna ocasión? Seguramente todos recordaremos alguna situación. Esto se debe a que la tensión y el estrés al que estamos sometidos en este sistema hace que se ponga a prueba esta cualidad continuamente. El apóstol Pablo, cuando escribió a los cristianos de Éfeso, en Efesios 4:2, les recordó que la paciencia es imprescindible para el cristiano y que esta cualidad nace del amor a los demás. Por eso necesitamos, los siervos de Dios, más que nunca, ser pacientes, en especial con la familia, aunque a veces esto no sea tan fácil. Si no, pensemos, ¿dónde solemos impacientarnos con mayor facilidad? ¿En casa o en el trabajo o la escuela? La realidad es que lo que hacen nuestros familiares nos afecta más que lo que puedan hacer otras personas. Y esa confianza puede hacer que tendamos a irritarnos con mayor facilidad y que les hablemos con menos tacto y cariño. Por eso, en esta serie de discursos veremos cómo podemos ser pacientes en 4 campos. Con familiares que no son testigos, en el matrimonio, con los hijos y con algún familiar mayor o enfermo al que estemos cuidando. ¿Por qué hay que ser pacientes con los familiares que no son testigos? Pues porque a veces no reaccionan al mensaje de la verdad como a nosotros nos gustaría. Coincidiréis conmigo en que
queremos a nuestra familia. Y como somos conscientes de lo cerca que está el fin de este sistema, nos encantaría que pudieran servir a Jehová junto a nosotros. Y es por eso por lo que la paciencia aquí juega un papel fundamental. Porque tenemos que tratar de ver las cosas no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva del familiar que no es testigo. Es posible que ellos tengan sus propias creencias, o que quizá tengan prejuicios sobre los testigos de Jehová por lo que les hayan contado otras personas. O simplemente sientan que ya no les dedicamos el mismo tiempo que antes porque ahora atendemos otras actividades espirituales. Estas razones y otras pueden llevar a un familiar a que se oponga a que seamos testigos de Jehová porque crean que es lo que tienen que hacer. Así es como nos están protegiendo. Pero es interesante que esta reacción que pueden tener nuestros familiares en realidad no nos sorprende, porque lo que dijo Jesús nos ayuda a percibir un poquito qué es el motivo o cuál es el motivo que puede haber detrás de ellos. Es interesante porque en el Evangelio de Mateo 10:36, cuando Jesús dijo que los enemigos de cada uno serían los de su propia casa, cuando dijo estas palabras, él estaba viviendo esto mismo. Si recordamos, sus medio hermanos llegaron a tacharlo de loco. Y esto es algo que nos podría suceder también a nosotros. Es posible que nos traten mal porque no conocen los principios bíblicos. Por eso, la paciencia será especialmente importante para poder acercarnos a nuestros familiares y no darlos por perdido. Prestemos atención al siguiente vídeo donde veremos lo paciente que es una hermana con su hermana carnal que no es testigo. Mamá, déjame ayudarte. Ah, déjalo, Irene. No soy tan vieja. Puedo sola. ¿Sabes, mamá? Me gusta ese nuevo doctor. ¿Qué tiene? ¿15 años? No pienso dejar que practique conmigo. Abuela, voy a seguir con tus cajas, ¿ok? Ok, bonita. Irene, recuerda que el miércoles tengo cita médica por la mañana. No puedo el miércoles. Le pregunto a Elena. Solo necesito que termine de llenar la segunda página, Ok, la fecha y la firma abajo, y eso sería todo. ok, gracias. Ok. Ay, ¿qué quieres, Irene? Estoy bien, gracias. Mamá necesita que la lleves a una cita el miércoles. No, no puedo. ¿Y tú? ¿No puedes cambiar tu predicación o lo que sea? Yo tengo un trabajo de verdad. Tengo muchas cosas que hacer. Solo necesito un poco de ayuda. Por favor. Veré qué puedo hacer. No te prometo nada. Mira, tengo que colgar. Bueno, veo que con Elena no podemos contar, pero ya lo resolveré. Ya sabes que tu hermana ha tenido un año difícil. ¿Por qué no le ofreces el curso? Sabes que lo hemos intentado muchas veces. Ella no quiere estudiar. Creo que eres muy dura con ella, Irene. Hola, logré cambiar mi turno. Puedo llevar a mamá el miércoles. Me debes una, doña perfecta. Puede que quiera estudiar. ¿Quién? ¿Elena? No hay nada que hacer. De pequeñas ustedes estaban muy unidas, ¿no? La abuela dice que tú lo puedes conseguir. Bueno, la abuela también dice que puede vivir sola. Ok.
Sé que lo has intentado, pero no dejes de hacerlo, por favor. Está bien. ¿Te has dado cuenta de que a la abuela se le olvidan mucho las cosas? Sí. Sean completamente humildes, apacibles y pacientes. Sopórtense unos a otros con amor. Gracias. Sin problema. Eres la mejor. Bueno, ¿qué hice mal ahora? Nada. Solo quería darte las gracias. Pero... Pero nada. ¿Cómo estás? Tengo ganas de hablar con mi hermanita. ¿Sin juzgarme? Sin juzgarte. Ok. No sé si lo sabes, pero fui a visitar a mamá el otro día y empezó a sacar fotos de cuando éramos niñas. ¿Recuerdas cuando íbamos a... ¿Cómo podemos ser pacientes con nuestros familiares que no son testigos, como vimos en el vídeo? Pues de 3 formas. La primera la encontramos en el consejo de Pablo a los colosenses, que os invito a leer conmigo. Colosenses 4:6 dice que sus palabras sean siempre agradables, sazonadas con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. ¿Habéis notado? Por nuestra forma de hablar. Cuando aquí el apóstol utiliza esta expresión, sus palabras sean sazonadas con sal, en este contexto significa que no solamente tenemos que saber escoger las palabras apropiadas cuando hablemos con nuestros familiares, sino también la forma en que lo hacemos. Por lo tanto, si demostramos paciencia y amor, posiblemente encontremos oportunidades para poder hablarles de la verdad, pero siempre con tacto y con cariño. Si surgen estas oportunidades, evitemos abrumarlos con mucha información. Más bien, que nuestras palabras agradables y sazonadas con sal dejen a nuestro familiar con ganas de querer saber más. La segunda forma es fomentando la paz incluso cuando nos tratan mal. A ninguna nos gusta que nos traten mal. Esto es algo que nos duele y más si viene de un familiar a quien queremos. Y puede ser especialmente difícil poner en práctica o demostrar la actitud de la que habló Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, cuando destacó la idea de tener una actitud sumisa. Para muchas personas, ser sumiso es sinónimo de debilidad, pero Pedro no lo veía así. De hecho, destacó que por nuestra conducta podemos llegar a ejercer una mayor influencia e incluso tocar el corazón de nuestros familiares mucho más que por lo que digamos. Por lo tanto, sigamos fomentando la paz. Y la tercera forma es por cómo vemos a nuestros familiares que no son testigos. Si dejáramos de intentar ayudar a nuestros familiares a que entiendan nuestras creencias, en realidad es como si los hubiésemos juzgado ya y hubiésemos decidido que no merecen obtener la vida eterna. Y ese papel no nos corresponde a nosotros. Por eso, no nos demos por vencido. Sigamos ayudando a nuestros familiares. En definitiva, queridos hermanos, seamos pacientes. Si nos esforzamos por demostrar esta cualidad, la paciencia, con nuestros familiares que no son testigos, quizás se sientan motivados a acercarse a Jehová y servir junto a nosotros. Pero aun si esto no sucediera, podemos tener la seguridad de que Jehová, que es muy paciente, se sentirá muy feliz de ver la paciencia que hemos demostrado. Ahora el hermano Noé González, que sirve como precursor en la congregación de Veredillas, Torrejón de Ardoz, presentará el siguiente discurso de esta serie. Sean pacientes y sopórtense unos a otros con amor, al tratar con su esposo o su esposa. La palabra de Dios usa para describir el matrimonio 2 imágenes que nos ayudan a entender muy bien por qué los cristianos casados necesitamos paciencia. Una de esas imágenes describe el matrimonio, describe al esposo y la esposa como una sola carne, o sea, la relación más íntima que puede haber. Claro, eso implica 2 cosas. Por un lado implica que conocemos muy bien los defectos de nuestro esposo o de nuestra esposa. Y también que cuando nuestro esposo o nuestra esposa dice algo
que nos duele, pues el dolor puede ser muy profundo, el dolor emocional. Claro, ¿eso qué nos enseña? Pues que en el matrimonio puede haber situaciones dolorosas, igual que a veces nos duele un brazo o un ojo, pero como valoramos mucho el matrimonio, igual que nuestro cuerpo, nos esforzamos por cuidarlo con paciencia. Otra imagen que en la Biblia hay que asemeja al matrimonio es la relación de Jehová con su pueblo Israel. Jehová se asemeja a sí mismo a un esposo en un matrimonio difícil, en el que tuvo que demostrar muchísima paciencia. ¿Qué nos enseña esta otra comparación? Pues que hay parejas que tienen un matrimonio difícil, pero los cristianos casados que aman a Jehová se esfuerzan por hacer lo mismo que Él. Tratan de cuidar su matrimonio para que funcione y para ello necesitan paciencia. Bueno, pues vamos a ver a continuación cómo una persona casada demuestra paciencia en el matrimonio, en una escenificación. Vamos a ver el vídeo. Mamá, este de la derecha es tu cuarto. Qué lindo. Gracias. De nada. De nada. Qué bien. Te dejamos, ponte cómoda. Te queremos. Entonces, ¿necesitas algo más? Irene, tú sabes que esto no es lo que yo quería. Mamá, ¿dónde están todas mis cosas de la cocina? Lo ordenamos todo y cambiamos algunas cosas. ¿Quiénes? Las niñas y yo. Irene, ordenar no es lo tuyo, mija. Pensamos que mis cosas son mejores. Ya lo verás. Mi amor, ¿estás bien? Max, ¿cuántas veces te he dicho que te quites los zapatos antes de entrar? Lo siento, se me olvidó. Solo quería saber si estabas Acabo bien. de limpiar y parece que no te importa todo lo que hago en casa. ¿Me pasas la sal, por favor? Sí. Gracias. Necesita algo más que sal. Irene, ¿por qué compras comida ya hecha? La hice yo. Yo creo que está rico. Gracias. Perdón por lo de antes. Perdóname tú. Estos últimos meses no esperaba que fueran tan duros. Y Max, siento mucho que nos esté afectando. Estamos juntos en esto. Jehová está viendo todo lo que haces por tu mamá. Y está muy orgulloso. Bueno, ¿qué me preparaste? Qué bien escogida está la situación, porque es común en muchas familias que alguien necesite cuidados. Y en esas ocasiones todos tienen que
que demostrar paciencia. La persona que recibe los cuidados, el cuidador, el cónyuge del cuidador. Y aquí pues parece que alguno perdió la paciencia. Josefina, la abuela, pues no trató con respeto a su hija y su hija a su vez perdió la paciencia con su esposo, con Max. Bueno, pues la paciencia es lo último que uno tiene que perder en estas ocasiones. Porque, notad, la paciencia nos va a ayudar a manifestar 4 cualidades que necesitamos en situaciones conflictivas, como la que hemos visto. 4 cualidades que se relacionan con la paciencia. Vamos a ver cómo se relacionan estas 4 cualidades y cómo podemos aplicarlas. La primera la hallamos en la Biblia, en el Proverbio 19:11. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias, Proverbio 19:11, y notad lo que dice. La perspicacia del hombre frena su furia, y es un gesto hermoso que él pase por alto una ofensa. Así que tenemos la primera cualidad, la perspicacia. Para ser perspicaces tenemos que demostrar paciencia, porque si nuestro cónyuge dice algo que nos duele, pues tenemos que ser pacientes para entender por qué reacciona así. Y eso es lo que demostró Max, el esposo, ¿verdad? Como fue paciente y se dio tiempo para reaccionar, pudo demostrar perspicacia, porque la perspicacia nos ayuda a entender cosas que no son evidentes, que no saltan a la vista. Por ejemplo, puede que nuestro esposo o esposa tenga una reacción mala cuando no somos puntuales, o cuando entramos con los zapatos sucios en casa, como acabamos de ver. Pero la perspicacia nos ayudará a ver qué hay detrás de esa reacción. Sí, porque puede ser que no se deba a ese asunto en particular. Puede ser que nuestro cónyuge pues, esté estresado por problemas en el trabajo, por problemas en la congregación, o que esté cansado o enfermo, o simplemente que esté frustrado con cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Así que si somos pacientes y tratamos de entender qué hay detrás de una mala reacción o de unas malas palabras, podremos hacer lo que acabamos de leer en el texto. Podemos tener un gesto hermoso que es pasar por alto la ofensa. Una segunda cualidad, el ser razonables. Y es que no podemos esperar perfección de nuestro cónyuge. Tenemos que ser realistas y a veces nos molesta alguna manía de nuestro esposo o esposa y nos obsesionamos con que eso lo tiene que cambiar. Bueno, pues muchas veces eso que nos molesta tanto es algo que con paciencia podemos pasar por alto. Y claro, ser razonable nos ayuda básicamente a 2 cosas. A valorar y disfrutar de las buenas cualidades que tiene nuestro cónyuge y también a pasar por alto estos pequeños defectos. Y una tercera cualidad, la oportunidad. ¿Sabéis que la Biblia nos habla de que tenemos que ser oportunos? Hay un proverbio bíblico que dice lo buena que es la palabra dicha en el momento oportuno. Y si habéis notado en el vídeo, como hizo Max, debemos buscar el momento adecuado para hablar de asuntos delicados. Porque si tenemos que hablar de asuntos sensibles, es muy importante que estemos tranquilos, que estemos relajados. Y aquí entra la paciencia. Debemos ser pacientes y esperar ese momento. Bueno, y la cuarta cualidad, el optimismo. La paciencia es optimista, porque siempre nos ayuda a esperar lo mejor. La impaciencia es justo lo contrario, es derrotista y nos puede llevar a pensar, es que no sabíamos lo que hacíamos cuando nos casamos, es que éramos demasiado jóvenes, es que no estábamos enamorados. Claro, si uno piensa así, ya ha perdido, porque no se va a esforzar mucho por arreglar la situación. Así, en contraste, el optimismo que nos ayuda a ver siempre lo mejor, el aspecto más favorable de las cosas. Y el optimismo también tiene que ver con el pasado. Cuando miramos atrás, recordamos todos los momentos agradables, los logros que hemos conseguido, los desafíos que hemos afrontado como equipo, los valores y vivencias que nos unen a nuestro cónyuge. Pues si pensamos en ello frecuentemente, cuando surja un problema, meditar en ello nos va a ayudar a ser optimistas e intentar mejorar la situación, esperando con paciencia que esos esfuerzos que hacemos den resultado. Bueno, pues hemos visto cómo ser pacientes nos permitirá ser perspicaces, razonables, oportunos y optimistas. Pues eso es lo que necesitamos para demostrar amor y respeto a nuestro cónyuge. Los cristianos nos esforzamos por cuidar y proteger nuestro matrimonio porque lo vemos como lo ve Jehová. Somos un solo cuerpo, valoramos muchísimo esta relación y claro, cuando valoramos algo profundamente lo cuidamos con esmero y con paciencia. Fijaos, esto del matrimonio se parece mucho a construir una casa juntos. Cuando uno empieza un proyecto así con otra persona, todo es optimismo, todo es alegría, emoción, pero pasa el tiempo y surgen problemas, surgen dificultades.
Claro, si somos impacientes y no podemos soportar las dificultades, pues es probable que fracasemos. Pero si somos pacientes y resistimos juntos, vamos a construir una bonita casa. Bueno, pues con el matrimonio sucede algo parecido. Demostrar paciencia también va a tener muy buenos resultados, porque por un lado, fortalecerá nuestra relación de pareja. Nosotros seremos más felices y daremos honra al que dio origen al matrimonio, a nuestro Dios Jehová. A continuación, el hermano Josué Ruiz de la Congregación Coslada Los Valles presentará el siguiente discurso de la serie. Sean pacientes y sopórtense unos a otros con amor al tratar con sus hijos. ¿Lo recuerdas? Seguro que sí. Después de 270 días de paciente espera, por primera vez viste a tu bebé, el bebé más bonito. No puede compararse con nada. 9 largos meses, qué paciencia. Claro, entonces imposible imaginar todas las paciencias que vendrían después. De bebés nos reorganizaron la vida. Paciencia. De niños, lo sabes, inasequibles al desaliento, no se dejan impresionar por un rotundo no. Paciencia. Llegada a la adolescencia, son capaces de 1000 razonamientos para que les dejemos hacer cosas que a veces nos llenan de espanto. De nuevo, paciencia. ¿Cuánta exactamente? Si estás pensando en Deuteronomio 6, 6 y 7, se nos invita a educar a los hijos sin horario, a tiempo completo. Este método lo usó Jesús. Instruyó a sus discípulos mientras trabajaban, mientras viajaban, comían, descansaban. Claro, Jesús había aprendido del mejor padre posible. Cada día, a la hora tranquila del paraíso, Jehová bajaba a conversar largo, sin prisas, con su hijo Adán, de absolutamente cualquier asunto de la vida, las veces que hiciera falta. ¿Podemos los padres educar al estilo de Jehová y de Jesús? Sí, claro que podemos, pero necesitamos por lo menos 2 cosas. Una, amor, mucho, porque dice la Biblia es sufrido. El amor aguanta, no se enoja fácilmente, es paciente, conciliador. Y otra, memoria. Por lo menos un poquito, porque ella nos acerca a nuestros hijos, nos recuerda que nosotros a su edad éramos como ellos, sentíamos como ellos, ¿cierto? Alguien con amor y paciencia nos inculcó. Inculcar. Esa es la fórmula magistral detrás de Deuteronomio 6, 6 y 7. En la siguiente escenificación fijémonos en lo pacientes que son unos padres con su hija. Hey. Hey, gracias por venir. Nada, de nada. ¿Cómo te fue? Muy bien. Oye, sí, mucho trabajo. Te llama. ¿Lo conoces? Oye. Sí. Menos mal que te alcancé. Me gustaría tener tu número de teléfono por si surge algo del trabajo fuera de horas, ¿sabes? ¿Está bien? Bueno, ok. 646-480. 6649. Muy bien, lo tengo. Si surge cualquier cosa, te mando un mensaje, ¿ok? Chévere. Nos vemos. Ok, chao. Adiós. Oye, espera. ¿Sabes? Voy a ir a comer algo ahora y no sé, ¿te gustaría acompañarme? No, gracias. Tenemos que irnos. Entonces, para la próxima. Nos vemos mañana. Adiós. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No es nada. Espero que no. Créeme, no es nada. Imagino quién es. ¿Quién es? Es un doctor del trabajo. Y es persistente. ¿Es persistente? Espera, ¿está interesado en ti? Creo que sí. ¿Y cuándo me lo ibas a decir? No hay nada que decir. Le dijiste que no, ¿verdad?
Todavía no. ¿Que no le has dicho que no? No, aún no. Eso no es lo que yo te he enseñado. Tienes que ser firme desde el principio. No es tan fácil. Sí que es fácil y tienes que hacerlo ya. Oye, lo siento. Reaccioné mal. Quiero que sepas que confío en ti. Nunca me has dado razones para no hacerlo. Lo sé. Pero ya no soy una niña. No, pero yo siempre seré tu padre. Siempre me preocuparé por ti. Así somos los padres. Necesito el trabajo para el precursorado. ¿Y si no se lo toma bien? Eso podría pasar. Pero entonces verás cómo Jehová te ayuda. Hablo con él mañana. ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Podrías orar por mí? Me encantaría. Jehová. El secreto del éxito. Vamos a leerlo juntos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda Timoteo 3:14 dice, en cambio, tú mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Persuadido, persuasión. Se limitó Eunice a enseñar a Timoteo pasajes de la Biblia. Pensó, bueno, si conseguimos un grupito de buenos amigos en la congregación, su fe se hará fuerte. No. Ella y Loida lo persuadieron a creer. Esto implica acabar convencido y seguro de que algo es verdad. Llegada la adolescencia, Timoteo necesitaba más que historias y relatos. Necesitaba persuadirse, convencerse con pruebas concluyentes de que Jesús era el Mesías, de que la Biblia tenía la verdad, toda la verdad. Bautizarse, progresar en su relación personal con Dios. ¿Cómo podemos los padres persuadir a nuestros hijos? Ayudándolos a usar su capacidad de razonar, es decir, ayudándoles a pensar por sí mismos. Esto asegura Tomás. Verás, él tiene una hija de 11 años. Un día le preguntó su hija, ¿será que Jehová usó la evolución para crear todos los seres vivos? Y otro día le pregunta, ¿por qué no votamos y hacemos otras cosas para mejorar la comunidad? Tomás cuenta, a veces tengo que morderme la lengua para no dar una respuesta dogmática. Sé que es más fácil convencer con muchas pruebas pequeñas que con una sola verdad muy grande. Fin de la cita. Argumentos sencillos, manejables, razonables, razonados, sin miedo a las preguntas, eso es persuadir. Para persuadir, dos claves. Una, adaptar la enseñanza a cada edad y capacidad, desde lo más sencillo hasta llegar a descubrir juntos las cosas profundas de Dios. Instruir es como desplegar gradualmente una vela. Uno la desdobla una y otra vez para que crezca, como dice la Biblia, en anchura y longitud y altura y profundidad, hasta lograr una fe capaz de acompañar a nuestro hijo el resto de su vida muy cerquita al lado de Jehová. Segundo, escuchar, sin interrumpir. Hasta el final, no importa lo que diga. Si nuestro hijo cree que vamos a sermonearlo sin que siquiera haya terminado de hablar o que nos enfadaremos, entonces ya solo oiremos el portazo de su corazón.
Cierto, ser paciente no es ser consentidor. Ser paciente es ejercer la autoridad con amor. Los beneficios. En Proverbios 22:6 se nos dice: educa al muchacho en el buen camino, no se apartará de él. ¿No se apartará nunca? ¿No se apartará nadie? Nos encantaría decirte que sí, pero no sería verdad. Nuestros hijos, como nosotros, al crecer deberán elegir su propio camino, el que sea, nos guste o no, así lo quiere Jehová. Pero sí hay algo que nos atrevemos a garantizar. Si educamos a nuestros hijos como Jehová nos ha enseñado, estaremos creando las mejores circunstancias para obtener el resultado más deseado: ver a nuestros hijos convertidos en adultos felices, realizados y dentro de la amorosa familia de Jehová. Por último, el hermano Juan Francisco Tapias, de la Congregación Coslada El Plantío, presentará el discurso final de esta serie: sean pacientes y sopórtense unos a otros con amor al tratar con familiares mayores o enfermos. Cuidar de un familiar mayor o enfermo y dependiente es una tarea muy sacrificada. Quizá llegó el momento de cuidar de nuestros padres o de nuestros suegros, o tenemos en la familia a alguien que por la enfermedad pues necesita de nosotros muchos cuidados, mucha atención, mucha energía. Esta, francamente, es una situación que conlleva mucho desgaste emocional. Hay veces que el cuidador se abandona a sí mismo o abandona su relación matrimonial para centrarse, ¿verdad?, centrar toda su atención y energía en la persona a la que cuida. Y puede ser que incluso después de estar haciendo todo lo posible, pues ahora nuestro familiar no demuestra el necesario agradecimiento o dice cosas o hace cosas que nos hacen sentir mal. Y esto pues nos puede hundir del todo, ¿verdad? Porque pese a que estamos haciendo todo lo posible por cuidarle, ahora podemos tener un sentimiento de culpabilidad porque no estamos cuidando bien de la persona a la que queremos. Si estamos en alguna de estas situaciones, ¿qué podemos hacer? Armarnos de mucha paciencia. Porque si no lo hacemos así, podemos decir o hacer algo que luego después quizá pues nos vamos a arrepentir. Jehová quiere que cuidemos de nuestros familiares. Y hay que decir que en estas situaciones pues seguramente no podamos hacer tanto como antes en otras facetas de nuestro servicio sagrado. Y decimos otras facetas de nuestro servicio porque cuidar de nuestra familia es también una faceta de nuestro servicio a Jehová. Entonces la cuestión es cómo hacerlo bien. Bueno, pues vamos a ver en el siguiente vídeo cómo nuestra hermana sigue cuidando de su madre con mucha paciencia. Mamá, ¿quieres salir afuera? Más para atrás. Tengo calor. Yo lo hago. Yo lo hago. Yo Mamá, puedo. Está bien.
Mamá, no es la hora de las pastillas. Mamá, no es la hora. Quiero tomarme mis pastillas. Ahora no. Quiero mis pastillas. Mamá, para. Irene, quiero mis pastillas. ¿Tú sabes lo que me cuesta preparar esto? No quiero esas pastillas sucias. Mamá, ¿por qué tienes que hacerlo todo tan complicado? Lo siento. Quizás sea más fácil para ti cuando me muera. Mamá, sé que es duro para ti. Es duro para las dos. Siento que soy una carga. Mamá. Yo te quiero. Y quiero cuidarte. Yo también te quiero, Irene. Salmo 71:14 dice: pero yo seguiré esperando. Cuando somos pacientes, suceden cosas buenas. Predicamos. Ayudamos a otros a hacer lo correcto. Cuidamos de las personas a las que queremos. Y le damos tiempo a Jehová para que Él nos bendiga por ser pacientes. Qué linda estás. Gracias. Acabo de llegar de predicar. Elena. Hola. ¿Qué pasa? Bueno, tenía esto en el buzón y... ¿podríamos hablar? Sí. Bueno, pues este vídeo nos enseña varias lecciones importantes. La primera de ellas es que debemos ser realistas y no esperar perfección de la persona a la que cuidamos. A menudo la persona a la que cuidamos pues, no es consciente ni del todo responsable, podríamos decir, de lo que dice o de lo que hace. Como se vio en el vídeo, pues suele ser la enfermedad o quizá la frustración por ver que uno ya no es lo que era, lo que le hace pues, hablar de cierta manera o comportarse, digamos, de alguna manera irritante, ¿no? Pero recordamos, por ejemplo, a Job. ¿Verdad que lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Job es su paciencia? Bueno, pues hubo momentos en los que estaba muy malito que también la perdió. Y arremetía contra todos, incluso contra Jehová. Y buena muestra de ello lo tenemos, por ejemplo, en Job 6:4, donde allí le dice a Jehová una cosa muy fea. Dice, Jehová, mi espíritu está bebiendo tu veneno. Hombre, pues seguramente que a Jehová no le fue muy agradable escuchar de Job que le estaba envenenando, ¿verdad? Es fuerte. Bueno, pues igual seguramente que esta hermanita mayor alguna vez le soltaría esta lindeza a su hija cuando le pone las pastillas, ¿no? Pero Jehová, discernidor de la razón que había detrás por la que Job hablaba así, era consciente de su frustración por todo lo que le estaba pasando, pues fue paciente, no se lo tuvo en cuenta
igual que ha hecho pues, nuestra hermana con su madre mayor cuando se comportó de esta manera. Y la segunda lección, pues, es que los cuidadores tampoco somos perfectos. Y encima estamos sometidos o está sometido pues, al cansancio, la tensión de estar cuidando de una persona a veces 24 horas al día. Así es que si eres cuidador, pues trátate un poquito bien en este sentido y no esperes reaccionar siempre bien, porque seguro que va a haber alguna ocasión pues, en la que no vas a reaccionar como te hubiera gustado, ¿no? Pero cuando eso pase, ¿qué podemos hacer? Pues como se ha visto en el vídeo, ¿no? Pedimos disculpas y eso ayudará, pues, la persona a la que cuidamos y nosotros mismos estemos más tranquilos. Y si es posible, pues hasta tengamos un poquito de sentido del humor, porque la risa es también un tranquilizante, pero tiene una ventaja, no tiene efectos secundarios. Y tengamos en cuenta también que Jehová nos está observando. Jehová sabe lo que está pasando en nuestra casa. Y conviene recordar lo que Él nos dice en Hebreos 13:16. Leemos juntos Hebreos 13:16. Dice, además, no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los demás, porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios. Cuidar de un familiar es un sacrificio, pero estos sacrificios le agradan mucho a Dios. Es decir, Jehová está pendiente de lo que está pasando en nuestro hogar, sabe lo que ocurre, si no es en nuestro hogar, pues en el hogar de nuestros padres, si es que lo estamos cuidando allí, y sabe que estamos haciendo todo esfuerzo posible por cuidar bien. Así es que cuando sintamos, ¿verdad?, un poco de frustración o de que las cosas no salen como nos gustaría, pues pensemos, Jehová está observando y le agrada lo que estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué le agrada a Jehová? Porque Jehová es el mayor cuidador que existe. Jehová cuida de todos sus siervos fieles todos los días de su vida. Y cuando hacemos el bien por alguien que lo necesita, por nuestro familiar, en cierta medida es como si le estuviéramos prestando a Jehová. Y Jehová pagará nuestro trato, ¿verdad? Por ejemplo, la hermana había estado predicando por carta porque no podía hacer otra cosa y Jehová bendijo el esfuerzo de sus cartas de predicación. Pues de la misma manera, Jehová está pendiente de lo que está ocurriendo en nuestro caso y bendecirá los esfuerzos que estamos haciendo sin ninguna duda y de manera que siquiera podemos imaginar. Además, pues Él nos dice, Filipenses 4, 6 y 7, no se angustien por nada, más bien en cualquier situación, que incluye estas situaciones quizá de estrés que a veces se dan, mediante oración y ruego, háganse conocer sus peticiones, dime lo que te pasa, y luego dice el texto, y la paz de Dios que supera todo pensamiento, como dice la Nueva Versión, la paz de Dios que está más allá de lo que cualquier humano puede entender, protegerá nuestro corazón y nuestra mente. Es decir, Jehová nos dará las energías y además la calma interior para poder desarrollarnos y lidiar con cualquier situación estresante que se pueda producir. Es decir, nunca nos olvidemos de que Jehová nos dará las fuerzas para cuidar y la calma para hacerlo bien. Jehová nos lo ha prometido. Y un último pensamiento. Nuestro familiar estará mejor cuidado si el cuidador también se cuida. Bueno, pues en resumen, en esta serie de discursos hemos visto 4 diferentes formas de ser pacientes con nuestros familiares. Cuando hablamos de nuestras creencias con ellos, tacto y respeto. Que nuestro cónyuge nos dice algo que no nos sienta demasiado bien y nos duele. No le pagamos con la misma moneda. Al educar a nuestros hijos, poco a poco, están creciendo, están formando su personalidad, les enseñamos a comprender lo beneficioso que es aplicar los principios de la Biblia. Y al cuidar a nuestro familiar mayor o enfermo, bueno, pues somos realistas, no esperamos perfección, pero confiamos en Jehová, porque Jehová nos dará tanto las fuerzas como para cuidar, como también la calma para hacerlo bien. En las 4 situaciones dejamos que Jehová esté presente, porque Jehová es paciente. Resultado,
Nuestra familia será mucho más feliz y honraremos a Jehová, a quien toda familia en el cielo y en la tierra debe su nombre. Muchas gracias, hermanos, por esos consejos tan buenos. Ha llegado el momento de escuchar el discurso de bautismo. Rogamos a los candidatos al bautismo que os sentéis en las primeras filas de la parte central si aún no lo habéis hecho. Hoy es un día especial para los que se van a bautizar. Nos alegramos mucho por vosotros, queridos hermanos. ¿Qué podéis hacer para proteger vuestra amistad con Jehová de ahora en adelante? Escuchad con atención el discurso «La paciencia de Jehová es nuestra salvación». Estará a cargo del hermano David Pavón de la Congregación Mejorada del Campo. Estamos muy contentos de que gracias a la paciencia de Jehová, los candidatos sentados en las primeras filas estéis hoy aquí a punto de bautizaros. Os felicitamos por ello. Al bautizaros dentro de unos minutos, os vais a unir a un grupo de personas muy especial, los que demuestran tener fe en las promesas de Dios. No es el grupo mayoritario en este mundo, es evidente, pero os podemos asegurar que es un grupo muy, muy feliz, por muchas y buenas razones. Fijaros en el argumento que podemos extraer de las palabras del apóstol Pedro. Me gustaría que lo leyerais conmigo, por favor. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 13. Luego leeremos más versículos en este contexto, pero fijaros lo que escribe aquí Pedro. Segunda de Pedro 3:13. Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en ellos reinará la justicia. ¿Notáis? Dice que esperamos. ¿Y qué es lo que esperamos? Una promesa. Bueno, en realidad sabemos que son muchas las promesas divinas que esperamos. Por ejemplo, estos nuevos cielos y nueva tierra en los que reinará la justicia implican para nosotros un futuro maravilloso. Por refrescarlo en nuestra mente, unas breves pinceladas de lo que la Biblia nos avanza. Imaginémonos. Esperamos un futuro donde nadie enfermará, nadie envejecerá ni tendrá que morir, nadie será víctima de las injusticias ni de las guerras, viviremos en paz. Nadie tendrá pensamientos negativos, ni malos recuerdos que lo hagan sufrir. Veremos resucitar a nuestros seres queridos y todos tendremos lo necesario, comida en abundancia, un hogar cómodo, un trabajo agradable. En definitiva, viviremos para siempre en condiciones ideales. Pues siendo esto lo que esperamos, ¿cómo no vamos a estar felices ahora? Es como cuando un padre le promete a un niñito algo que le hace muchísima ilusión. Vamos a ir de excursión. Qué felicidad tiene ese niño en ese momento, ¿verdad? Pero sabéis que la supera la felicidad cuando por fin llega lo esperado, la excursión. Pues lo mismo sucede con estas promesas de nuestro Padre Jehová. Qué felicidad nos está dando ahora pensar en ellas, pero no será nada comparado con cómo nos sentiremos cuando se hagan realidad dentro de poco. Por eso decíamos que tenemos muchas y buenas razones para estar felices. Claro, la pregunta ahora es, ¿qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para poder ver ese cumplimiento? Tanto los candidatos como todos en general, que también esperamos esas promesas. Pues el apóstol Pedro dio la respuesta justo a continuación, en el versículo siguiente. Lo podemos también leer juntos. Segunda de Pedro 3:14. Vamos a leer lo que escribió Pedro y vamos a pensar en cómo podemos poner en práctica el consejo. Aquí leemos. Por eso, amados, ya que están esperando estas cosas, hagan todo lo posible para que al final Él los encuentre sin mancha, sin defectos y en paz. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a analizar con todo detalle este versículo. Primero, ¿para quiénes va este consejo? Bueno, dice, ya que están esperando estas cosas, es decir, las del versículo anterior. Así que se dirige a quienes esperamos el cumplimiento de estas promesas. Y ahora, si os fijáis, se nos pide que hagamos algo con una determinada intensidad. Fijaros en la expresión que usa Pedro. Dice, si es posible,
o preferentemente, transmitiendo que es algo opcional? En absoluto. Dice, hagan todo lo posible. Aquí hay una exhortación al máximo esfuerzo que podamos hacer. ¿Y durante cuánto tiempo dice Pedro que hay que esforzarse? ¿Quizás hasta que uno llega al bautismo como vosotros hoy? Pues no. Dice, hagan todo lo posible para que al final, no solo al principio, al final Él los encuentre. Así en este versículo queda muy claro que debéis seguir haciendo un gran esfuerzo por agradar a Jehová aún después de vuestro bautismo. Esta es una idea clave en este discurso. ¿Habéis llegado hasta aquí? Enhorabuena. Pero es solo el comienzo. Debéis seguir con fuerza hasta el final, sin desfallecer. ¿Sabéis por qué esto es tan necesario? Pues porque hay alguien que se ha propuesto que no nos beneficiemos de la paciencia de Jehová. Desde el momento en que uno se pone de parte de Dios, y vosotros lo habéis hecho, nos convertimos en el blanco especial de su enemigo Satanás. Para alejarnos de Jehová, él utiliza diversas tácticas. A veces ataca de frente, con persecución directa, pero en otras ocasiones utiliza otras estrategias más sutiles. Sería algo como, si no logro intimidarlos, tal vez pueda corromperlos. Y claro, como vivimos en un mundo que está obsesionado con cosas que a Jehová no le gustan, como puede ser la codicia, la depravación sexual, la violencia, si no tenemos mucho cuidado, corremos el peligro de contaminarnos y desagradar a Jehová. Pensando en esto, entendemos lo apropiado de las tres cosas que decía el versículo que teníamos que hacer. ¿Lo repasamos otra vez? Es lo que nos queda por analizar. En la segunda parte del versículo dice, hagan todo lo posible para que al final Él los encuentre. Y ahora aquí están las tres cosas. Sin mancha, sin defectos y en paz. Pues vamos ahora a analizar también con detalle cada una de estas tres cosas. Empezamos por estar sin mancha. Una mancha, por ejemplo, en la ropa no deja indiferente a nadie, ¿verdad? Si la detectamos, seguro que hacemos todo lo posible por limpiarla. Imaginad el disgusto si ahora os descubrierais una hoy que vais tan elegantes. Pues igual que mantenemos limpias nuestras prendas de vestir literales, tenemos que mantener limpias, sin manchas, nuestras prendas de vestir espirituales. Es decir, nuestra conducta y nuestra personalidad. ¿Qué podría mancharlas? Bueno, ¿qué puede manchar nuestra ropa literal? Pues depende. Si un día lluvioso estamos junto a un charco y pasa un coche, nos mancharemos de barro. Pero si estamos en la cocina preparando la comida con diversos ingredientes y nos rozamos con alguno de ellos, pues nos mancharemos de harina, de aceite. Es decir, nos manchamos de lo que nos rodea, de nuestro entorno. ¿Y dónde estamos nosotros? Pues, aunque no somos parte del mundo, como dijo Jesús, vivimos en él. Y nos relacionamos con personas que nos siguen los principios bíblicos, todos los días, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario. Por eso debemos tener mucho cuidado para que no se nos peguen esas actitudes, el habla, la conducta que estén en contra de las normas de Jehová. Un ejemplo, el punto de vista habitual en este mundo con respecto al sexo está alejadísimo de lo que Jehová opina sobre el tema. Por eso son normales, lo habréis observado, las bromas obscenas, el flirteo, pero nosotros no hacemos eso, nos mantenemos sin mancha. Entendemos, ¿verdad?, lo peligroso de intimar con este mundo, sobre todo con aquellos que demuestran un desprecio absoluto por las normas de Jehová. Y esto lo hacemos como un proceso continuo que sigue después de vuestro bautismo. Porque, ¿qué hacéis si se ensucia vuestra camiseta favorita? ¿La desecháis? No, la laváis. ¿Y si se vuelve a ensuciar, ya la desecháis porque ya la lavasteis? No, la volvéis a lavar las veces que sean necesarias. Pues lo mismo ocurre con nuestras prendas de vestir espirituales. Mantenerlas limpias es un proceso continuo. La Biblia lo explica claramente. Si me acompañáis ahora a la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3 y en el versículo 10, Colosenses 3:10, aquí el apóstol Pablo está utilizando la ilustración de la vestimenta y dice lo siguiente: y vístanse con la nueva personalidad que por medio del conocimiento exacto se va renovando
según la imagen del que la creó. Es muy interesante que la nota de la edición de estudio en inglés explica que Pablo aquí usa una palabra griega muy singular que no se encuentra en la literatura griega antigua que le precede. Y es que la forma verbal sugiere no un acto único de renovación, sino un proceso continuo. Sigue diciendo la nota que si dejamos de esforzarnos por cultivar la nueva personalidad, es probable que resurja la anterior. Así que debemos trabajar duro para conseguirlo. Esto le pasó al hermano Stephen McDowell, de Estados Unidos. Este hermano llegó a graduarse en la escuela bíblica de Galaad, llegó a servir como misionero, pero antes de ser testigo de Jehová, fue un delincuente muy violento. Imaginad qué cambio. ¿Significa que una vez que llegó al bautismo ya tuvo todo hecho? Fijaros, él cuenta que un día predicando en grupo, vio que un ladrón se llevaba la radio de su coche. Corrió tras él y cuando lo iba a atrapar, el ladrón tiró la radio al suelo y huyó. Un hermano de experiencia que iba en el grupo le preguntó, ¿qué habrías hecho si le hubieras atrapado? El hermano dice, esa pregunta me hizo darme cuenta de que aún me quedaban rasgos de mi vieja personalidad. Así que, aún después del bautismo, tuvo que seguir controlando su genio. ¿Cuál es la lección en este primer punto? Bueno, no nos desanimemos por una mancha, porque mantener las prendas espirituales limpias es, como vemos, un proceso continuo. La segunda idea que decía Pedro, ¿recordáis? Es estar sin defectos. En una prenda de vestir literal entendemos con facilidad que hay diferencia entre una mancha y un defecto. Normalmente una mancha se puede limpiar, pero un defecto en el tejido, eso es algo más serio. Pues en sentido espiritual pasa algo parecido. Un defecto indica que algo está fallando en el interior de una persona. Ese fallo pudiera estar en las motivaciones que llevan a actuar. Hay muchas personas en este mundo que funcionan movidas por el ansia de dinero, de placeres, de poder, motivos claramente egoístas. Pero no es vuestro caso. A vosotros os mueve el amor a Jehová y al prójimo, motivos altruistas. ¿Qué pudiera fallar entonces? ¿A qué defectos debéis estar atentos? Un ejemplo. Qué bueno que quizás ya tenéis metas para vuestro servicio a Jehová a corto y largo plazo. Y a partir de ahora, con vuestro bautismo, muchísimas se os van a ir poniendo a vuestro alcance. Hay tantos campos donde podréis trabajar. Podéis trabajar en el precursorado, escuelas, construcción, Betel, los varones, siervos ministeriales, después ancianos. Pues sea cual sea la meta que queráis alcanzar, es bueno que siempre os hagáis un autoexamen franco, sincero, de cuáles son vuestros verdaderos motivos. Por ejemplo, aseguraros de que vuestra motivación esté exenta de un afán de notoriedad, de protagonismo, de poder, o que quizás lo vayáis a hacer por agradar a alguien a quien apreciáis mucho. Estos no son los motivos correctos, serían defectos que habría que corregir. El apóstol Pablo exhortó en esta dirección. Acompañadme, por favor, a su carta a los Efesios, capítulo 4. En Efesios capítulo 4, en el versículo 23, aquí Pablo está hablando a los efesios de la nueva personalidad. Y en este breve versículo explica, deben seguir renovando su forma de pensar, o como dice la nota, o la fuerza que impulsa su mente. Ahí están incluidas nuestras motivaciones. ¿Qué hacemos si no son las adecuadas? Dice el apóstol Pablo, seguir renovándolas. Es decir, las sustituimos por las correctas, sin defectos. Esto es lo que tuvo que hacer el hermano Christoph Bauer, de Alemania. En su caso había falta de motivación, así que tuvo que renovar la fuerza que impulsaba su mente. Aun siendo un testigo bautizado, su plan de vida era viajar por el mundo, vivía en un velero y viajaba por el mundo contemplando las maravillas de la creación. Eso era su plan de vida. Pero él dice que en mitad del océano, solo con su esposa en ese diminuto barco y rodeado de miles de kilómetros de agua, dedicó tiempo a leer la Biblia, a meditar, a reflexionar
y se dio cuenta de que no podía dedicarle a Jehová solo el tiempo que le sobraba. Tenía que ser lo más importante en su vida. Renovó la fuerza que impulsaba su mente, su motivación. Él dice, en cuanto desembarcamos, decidimos echar el ancla para siempre y concentrarnos en servir a Dios. La lección para este segundo punto, pues después de vuestro bautismo debéis seguir atentos a cuáles son vuestros motivos para estar sin defectos. Lo tercero que se nos pedía en el versículo es hacer todo lo posible para estar en paz. Y eso es lo que intentamos con todas las personas en general, ¿verdad? De hecho, se nos conoce por ello. Sin embargo, cuando esto lo aplicamos a nuestra relación con Jehová y con nuestros hermanos, vamos más allá. Aquí estar en paz implica esforzarnos por mantener una buena amistad con Jehová, por supuesto, y con nuestros hermanos también. Ambas cosas están muy entrelazadas. Nuestra amistad con Jehová depende de que seamos capaces de estar en paz con nuestros hermanos. No podemos estar mal con nuestros hermanos y pretender estar bien con Jehová. Pero aun teniendo esto claro, como somos imperfectos, pudiera suceder que en algún momento tengamos problemas con cierto hermano. Y sabemos que tenemos que hacer las paces cuanto antes, lo sabemos, pero nos falta lanzarnos a dar ese paso. Si se da esa situación, podemos hacer el siguiente ejercicio. Imaginémonos en el nuevo mundo, quizás delante de nuestra casa, disfrutando de esas maravillosas condiciones que mencionábamos antes. ¿Lo tenéis? Pues ahora mira la casa de al lado. ¿Te imaginas que Jehová te pone de vecino a este hermano? ¿Sí? ¿Al hermano con quien no te llevas bien? Con esto en mente, ¿tendría sentido que ahora, que ya es nuestro hermano, que tenemos la misma esperanza de estar allí, no seamos capaces de estar en paz? Sería una incongruencia, ¿verdad? Por eso, si se diera en caso, rápidamente nos pondremos manos a la obra y haremos las paces. Pero las paces de verdad, sin dejar espacio al rencor, porque si guardáramos rencor, en primer lugar no estaríamos realmente en paz con ese hermano y por lo tanto tampoco con Jehová. Y además con ese rencor nos estaríamos haciendo daño a nosotros mismos. El rencor nos puede robar la alegría y nos puede estorbar en nuestro servicio a Jehová. Esto es lo que le sucedió a una precursora llamada Cristal. Ella cuenta lo mal que lo hacía sentir una hermana de su congregación. Fijaros, ella dice que sus palabras, las palabras de esta hermana, eran a veces tan hirientes como un cuchillo. Por eso cuando salían a predicar, esta hermana ni siquiera quería que la pusieran en el mismo grupo o en el mismo vehículo que ella. Llegó al punto, dice Cristal, en el que reconoce que empezó a perder el entusiasmo en su servicio y la alegría. ¿Qué hizo nuestra hermana? Pues lo correcto y lo sabio. Aunque le parecía que tenía motivos justificados para estar dolida, decidió perdonar a su hermana y no guardarle rencor. Resultado, ella dice, siento que me he quitado un enorme peso de encima y he recuperado la alegría. La lección para que grabéis de este tercer punto. Bueno, pues debemos esforzarnos por mantener siempre una buena amistad con Jehová y con nuestros hermanos para estar en paz. Qué excelentes consejos hemos extraído de 2 de Pedro 3:14, ¿verdad? Quizás cueste ponerlos en práctica debido a las presiones de este mundo, pero tened claro que podéis lograrlo. Prueba de ello son los miles de casos reales de hermanos nuestros que lo han conseguido. Hemos leído algunas experiencias, pero ahora vamos a tener la oportunidad de hablar con dos de ellos, nuestros hermanos Roberto Vega y Joel Rojas. Vamos a comenzar con nuestro hermano Roberto, quien sirve como anciano y precursor y lleva 26 años bautizado. Hermano Roberto, ¿qué cambio de circunstancias viviste poco después de tu bautismo? Pues cuando tenía unos 15 años nos tuvimos que mudar lejos de Madrid, dejando todo lo que conocíamos, la congregación de toda la vida, los amigos. Además, justo a la congregación que llegamos no había ni un solo joven y a esto se le sumó que mi único hermano se fue a servir a Betel al poco tiempo.
Así que para mí fue difícil manejar ciertos sentimientos de soledad. Vaya, y en esas difíciles circunstancias, Roberto, ¿qué pruebas tuviste que afrontar? Bueno, pues los compañeros de instituto, aunque sabían que era testigo, querían quedar conmigo, entablar amistad, así que me llamaban frecuentemente para salir y en mis circunstancias no fue fácil rechazar sus invitaciones. Y por otro lado, el sueño de toda mi vida era ser cocinero, pero después de valorar los institutos donde estudiarlo, el único interfería directamente con las reuniones, por lo que tuve que tomar otra difícil decisión. Bueno, y cuéntanos, ¿qué decisiones tomaste? Bueno, pues por un lado rechacé las invitaciones de los compañeros de instituto y por otro tuve que elegir otros estudios que no interfirieran con las reuniones. Ahora la cocina solo es uno de mis hobbies. Qué bueno. Y por último, ¿qué te ayudó a seguir adelante ante esas pruebas? Pues se puede resumir en dos claves. Por un lado, la buena comunicación con mis padres, ¿no? Cuando eres adolescente es muy difícil tomar decisiones debido a la falta de experiencia, así que contar con el apoyo y guía de mis padres fue clave. Y por otro lado, pues también ensancharme, ¿no? Como dijo Pablo, esto me ayudó a superar los sentimientos de soledad y lo conseguí haciéndome amigos de hermanos de otras edades. Esto me enriqueció, sin duda, ¿no? Todavía mantengo la amistad con estos hermanos, muchos ya jubilados, pero son amistades sólidas que fortalecen como la amistad de David y Jonathan. Pues muchas gracias, Roberto. Ahora hablamos también con nuestro hermano Joel Rojas, que también sirve como anciano y precursor y lleva 12 años bautizado. En tu caso, Joel, ¿qué pruebas tuviste que afrontar? En mi caso, tuve que afrontar pruebas directas y sutiles. Cuando me bauticé con 12 años, estudiaba en un instituto público en Ecuador y allí el patriotismo tiene costumbres muy arraigadas que se ven en cosas como cantar el himno o que al final de cada trimestre se organiza una marcha en la que el mejor alumno porte la bandera. Por mis notas me elegían vez tras vez para portar la bandera y vez tras vez acabo en el despacho del director explicando mi postura. Incluso recuerdo una ocasión en que mi tutor, para presionarme, me gritó, me amenazó con suspenderme y me dijo que me iba a obligar a acudir a clases todo el verano si no portaba la bandera. Yo siempre les solía decir que respetaba la bandera, que entendía que para ellos era un honor, pero para mí Dios es mucho más importante. Y he de decir que al final mi tutor no cumplió sus amenazas. Vaya situación, Joel. Hablabas también de pruebas sutiles. ¿De qué se trataba? Pues de mi relación con mis compañeros no testigos. La delgada línea que separa lo que significa ser un compañero y un amigo se empezó a borrar. Y aunque yo me engañaba a mí mismo pensando que mientras no hiciera las mismas cosas que ellos hacían, no pasaba nada. Y aunque es verdad que no hice las mismas cosas malas que ellos solían hacer, su influencia sí que me afectó. Poco a poco fui aceptando como buenas cosas que no lo eran, o su vocabulario o su forma de pensar empezó también a formar parte de mi personalidad. Y cuéntanos, por último, ¿qué te ayudó a seguir adelante a pesar de las presiones? El estudio personal. Recuerdo, por ejemplo, a mi padre que siempre nos insistía en que nos preparáramos muy bien las reuniones. Y aunque a mí al principio me parecía algo tedioso, con el tiempo, gracias a eso, aprendí a disfrutar del estudio. Y otra cosa que me ayudó fue mantenerme ocupado en asuntos espirituales. En Ecuador siempre se me animó a realizar el precursorado auxiliar y cuando nos mudamos aquí a España, un anciano me propuso la idea del precursorado regular. Y aunque al principio yo no lo había pensado, al final terminé aceptando. Ya llevo 8 años como precursor regular y sin duda ha sido una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Pues muchas gracias a los dos por contarnos vuestras experiencias. No cabe duda de que con la ayuda de Jehová se pueden vencer las presiones de este mundo. Decíamos al comenzar que al bautizaros os vais a unir a quienes demuestran tener fe en las promesas de Dios. Y si recordáis, al analizar 2 de Pedro 3, 13 y 14, hemos comprobado en primer lugar que tenemos muy buenas razones para estar felices mientras esperamos esas promesas. Y además también hemos visto que debemos seguir haciendo 3 cosas con esfuerzo aún después del bautismo. Son estar sin mancha, estar sin defectos y en paz. Pues después de explicar todo esto, el apóstol Pedro, en el siguiente versículo, nos invita a hacer una reflexión. ¿La leemos juntos también, por favor? Se trataría de 2 de Pedro 3, ahora el versículo 15. Fijaros, aquí Pedro nos dice: además,
Piensen que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como también les escribió nuestro amado hermano Pablo de acuerdo con la sabiduría que recibió. Piensen que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. ¿Lo pensamos? Qué declaración más interesante y cuán cierta es. Tanto los candidatos al bautismo como todos en general, que quizás ya llevemos tiempo bautizados, nos hemos beneficiado de la paciencia de Jehová. Sin ella no estaríamos hoy aquí. Claro, reflexionar en este hecho no nos debería dejar indiferentes, nos debería mover a acción. ¿En qué sentido? Bueno, la paciencia de Jehová todavía puede significar salvación para más personas aún. Así que mientras todavía haya tiempo, esforcémonos en ayudar a todos los que sea posible a alcanzar también esa salvación. Como le escribió el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, le dijo, así te salvarás a ti mismo, y añadió, y también a los que os escuchan. Por eso os podemos asegurar, queridos candidatos, que si seguís estrechando vuestra relación con Jehová, fortaleciendo vuestra fe en Él y enseñando la verdad a otras personas, lograréis precisamente esto. Os salvaréis a vosotros mismos y también a los que os escuchen. Todo ello gracias a que la paciencia de Jehová es nuestra salvación. Pues hemos llegado al momento que todos estamos esperando, en el que los candidatos vais a poder hacer declaración pública de vuestra dedicación personal. Así, ¿podéis poneros en pie, por favor? Muchas gracias. Voy a plantearos dos preguntas. Después de cada una de ellas os pediré su respuesta, por favor, y ese será el momento en el que podáis contestar al unísono y con voz fuerte. Pues la primera pregunta. ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Se ha dedicado a Jehová y ha aceptado que Jesucristo es el medio que Dios ha provisto para la salvación? Su respuesta, por favor. La segunda pregunta. ¿Comprende que al bautizarse demuestra públicamente que es testigo de Jehová y que desde ahora forma parte de la organización de Dios? Su respuesta, por favor. Pues vuestras claras respuestas afirmativas indican que satisfacéis los requisitos para el bautismo como ministros ordenados de Jehová. Ahora es el momento de hacer una oración. Pues ahora invitamos a todo el auditorio a ponerse también en pie para cantar junto a los candidatos la canción 75, Aquí estoy, envíame, y después el presidente de la sesión nos dará algunas instrucciones.
Dios.